Creemos que recuperar la dignidad de quienes fueron víctimas del franquismo es algo que no se puede dar como algo de continuidad, que hay que retomarlo como un punto importante en nuestra historia y en nuestro compromiso de lucha, porque ellos lo hicieron antes. Por lo tanto, yo no me voy a extender mucho, pero quiere decir esto que ante la demanda, la necesidad, el retraso que ha habido en todo el desarrollo histórico en la reciente historia democrática de nuestro país, ha habido cuestiones que se han pasado muy de puntillas y que en aras de aquel momento difícil de los años 70, donde primó el salto hacia un paso a la democracia y al no dejar las cosas debidamente defendidas o puntualizadas, quizá hemos dejado algunas cuestiones atrás con el cariño y el amor de que en aquel momento desearíamos todos que se hubieran resuelto, pero transcurridos los años y camino ya de los 40, hemos visto que hay cuestiones que han quedado ancladas, aparcadas y absolutamente sin resolver. Por lo tanto, al calor de lo que se viene denominando la querella argentina, que abrió la puerta al único proceso, el único proceso en todo el mundo a los crímenes del franquismo, y que reconoce el testimonio de los muchos exiliados españoles que recibieron acogida en su momento en Francia, en Cuba, en México y, por supuesto, en Argentina. Durante esos años de la época oscura de nuestro país, y durante ese tiempo, la denominada Operación Cóndor, a su vez, en Argentina, nietos de esos exiliados nuestros, de esos compañeros y compatriotas nuestros, formaron parte de los denominados hoy desaparecidos. Todavía siguen apareciendo hoy aquellos que todavía no tienen nombre ni reconocimiento. Empezaron siendo 14 aquellos desaparecidos y ya van más de 60. Por lo tanto, ahí fue España en aquel momento quien actuó contra el fascismo argentino y contra sus dictaduras. Con jueces como Garzón en aquel momento se iniciaron procesos contra los crímenes que vivían en la impunidad, como es el caso de Adolfo Silingo, que finalmente fue condenado por crímenes de lesa humanidad. En resumen, lo que quiero venir a decir es que el internacionalismo puede funcionar, funciona entre los pueblos, que el internacionalismo es de ida y vuelta y que aquellos que nos acogieron en su momento nos cuesta mucho entender los mensajes que estamos viendo, rechazando la acogida de aquellas personas, aquellas mujeres y hombres que están tratando de entrar en Europa como esperanza de dignidad y de vida y están descubriendo lo que a todos nos está causando una enorme vergüenza. Por lo tanto, este es el origen y esta es lo que va a ser la iniciativa que Concha Massa nos va a presentar y que se registra mañana en el Principado. Por lo tanto, ella nos va a dar un poco el contenido de esa propuesta y de la defensa que en su momento haremos de ella. Por lo tanto, yo con esto lo dejo como introducido y le doy la palabra a Concha. Gracias. Bueno, la iniciativa de la que acaba de hablar el compañero es una proposición no de ley que defenderemos el viernes en el Pleno de la Junta. No es ni mucho menos la primera vez que tratamos el tema de la memoria histórica, de los crímenes, de las víctimas del franquismo, y esta vez presentamos una proposición no de ley que viene al hilo de la querella argentina, de la que también acabamos de hablar. Los puntos principales de la proposición son, primero, la denuncia formal de la Junta General del Principado de Asturias de la propia sublevación militar de 1936. En el segundo punto se plantea la denuncia también del régimen dictatorial que sufrimos durante los 40 años siguientes, y en la tercera se hace un alegato para que desde el gobierno del Principado de Asturias se tomen las medidas necesarias para que las víctimas, más bien los descendientes de las víctimas, puedan acceder a la verdad, puedan
recuperar restos de sus seres queridos represaliados, etcétera. Es decir, que se tomen medidas de tipo práctico en ese sentido, de ir redescubriendo la verdad y curando esas heridas que quedan todavía sin restañar. En el siguiente punto se plantea la adhesión a la querella argentina, que, como sabéis y como ya se ha comentado, es el único intento de juzgar los crímenes franquistas que hay, puesto que en la ley de amnistía que se firmó después de la muerte de Franco en el 1977 se entendió en España como una ley de punto final, y eso hizo que se interpretase de tal manera que no se ha podido ni investigar los crímenes que hubo, ni las desapariciones, ni las torturas. No se ha permitido prácticamente ninguna investigación y, por lo tanto, pues naturalmente tampoco ningún posible castigo a los culpables de todas estas acciones. Mientras que, por otra parte, hay organismos internacionales que ya han declarado insistentemente en que estos crímenes no prescriben y que han de ser investigados y enjuiciados, en su caso, los posibles culpables, porque son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y por lo tanto en el derecho internacional se consideran como todavía vigentes. Es decir, que se puede y se debe investigar sobre ellos y exigir responsabilidades. Entonces, en este sentido, como bien sabéis, hay una iniciativa que se emprendió el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires, para que a través de Argentina se vayan empezando a desarrollar acciones en este sentido. Por lo tanto, el punto, digamos, un poquitín particular, el punto clave de esta proposición no de ley se basa en que la Junta General del Principado de Asturias apoye la querella argentina y se adhiera a ella, por lo menos en común declaración de intenciones, ¿no? Y, por otra parte, se anima también tanto a particulares como a ayuntamientos, en este caso de Asturias, a que participen en la querella, tomando parte directa como denunciantes. Ya hay varios concejos que se han unido a la querella, también hay varios parlamentos en España que lo han hecho de forma oficial, y esperamos que en Asturias no quedemos atrás en este sentido y que se apruebe nuestra proposición no de ley para que todos, podamos favorecer desde aquí, apoyar de una o de otra manera el único juicio que se puede intentar desarrollar desde... Bueno, yo trataré de dar un poco alto porque ya veo que algunas de las jóvenes asistentes tuvo que pasar a primera... No se oía bien. Perdón. Bueno, en principio decir que hay que contextualizar esta iniciativa. No es la primera vez que ni el Partido Comunista ni Izquierda Unida en el ámbito autonómico y en el ámbito municipal condena el franquismo. No es la primera vez, yo quiero dejarlo claro. Y esta es la primera vez que se condena con la querella argentina, y no tenemos aún garantizado el que el Parlamento asturiano vaya a condenar el franquismo, que yo creo que es el objetivo fundamental de esta proposición no de ley, que es la condena en los tres primeros puntos. Lo que plantea es la condena de la rebelión militar, la condena de la dictadura franquista y la condena de la totalidad de la represión y apoyo a los represaliados y represaliadas del franquismo. Por tanto, esta es una primera batalla. Por tanto, en primer lugar era contextualizarlo, porque es paradójico, ¿no? Sabemos los que estamos en esta sala que en España y en Asturias el franquismo, que ha sido condenado por Naciones Unidas, que ha sido condenado por el Parlamento Europeo, sigue sin estar condenado en España y sigue sin poder ser juzgado en España. Yo creo que el juicio al franquismo es un juicio político que se tiene que basar, y como todos tenemos claro, en los derechos derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Por tanto, está claro, pero sin embargo en España al día de hoy sigue siendo imposible juzgarlo. Yo creo que a estas alturas nos cabe como objetivo fundamental no solamente la condena,
sino algo que yo creo que falta en este país, incluso desde el periodo ya no solamente de la guerra civil, sino incluso de la propia llamada también guerra de la independencia, ¿no? La necesidad de construir un relato colectivo sobre nuestra historia, un relato que sea compartido por los unos y los otros, especialmente el relato del golpe de Estado, de la dictadura y de la transición política. Yo creo que hay que también contextualizar la transición política en su justa medida. En estos momentos se trata de condenar la transición política y el papel que jugó nuestro antecesor, el Partido Comunista, en la transición política. Yo creo que tenemos que reivindicar con orgullo el papel de todos y cada uno de nuestros militantes y también el papel en aquel momento del Partido Comunista en la transición. Estábamos en una correlación de fuerzas determinada, estábamos con un ruido permanente de sables y estábamos con unas aspiraciones importantes de nuestra población demandando la existencia de una democracia y sobre todo muy recientes las heridas. También tenemos que huir de lo que puede tener estas iniciativas que planteamos en el ámbito. ¿Tenéis sitio adelante, Anita y Vicente, que acaban de llegar? Vicente, ¿tenéis sitio ahí? Sería también reduccionista por nuestra parte quedarnos solos en lo que es los detenidos, los desaparecidos, esas 130.000 personas que fueron asesinadas tras la guerra civil, ¿no? Yo creo que esa masacre, siendo importante, yo creo que no podemos hablar solamente de los clamores de los camposantos, entendiendo no los camposantos como los cementerios, sino el conjunto del territorio de nuestro país. Tenemos que tener presente también la memoria del exilio republicano, la memoria del exilio. Tenemos que tener también presente el conjunto de las personas que estuvieron presos, que estuvieron en los campos de concentración, el trabajo esclavo, que a mí me sorprende que se haga un reportaje sobre el trabajo esclavo y que no se haya tenido presente hasta que lo desconozca. De ahí la importancia del relato, lo desconozca una parte importante de la población, cuando permaneció prácticamente hasta bien avanzados los años 60. Decían allí que había acabado en el 58, los datos que nosotros tenemos son posteriores a esa situación. Pero no solamente tenemos que plantear la denuncia del franquismo y en la construcción de ese relato constreñida solamente a ello, porque están también las represiones de las diferentes movilizaciones, pero está otra cuestión que para mí es también muy importante, la construcción de aquella llamada mayoría silenciosa, situando una parte importante de la población con la categoría de desafectos al régimen, con todo lo que ello implicaba. Implicaba la exclusión, implicaba la imposibilidad de acceder a la función pública y la imposibilidad, o sea, la categoría, no podemos hablar en un régimen dictatorial, en un régimen fascista de ciudadanos, pero estamos hablando de una categoría de seres de segundo nivel dentro de lo que era la concepción de ese régimen. Por tanto, no seamos reduccionistas. Fijaros que podíamos estar aquí tratando de alabar el papel de esta iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida y de Podemos, y es importante de por sí, pero reitero, no es la primera vez que lo hacemos, no es la primera vez, no tenemos garantía de que vaya a salir en el ámbito parlamentario, y yo espero que sí, que espero que el Partido Socialista la apoye, y sería la primera condena en este sentido y circunscrita a esta querella en el Parlamento asturiano, y es muy importante. Pero sobre todo tenemos el objetivo que tenemos que tener la izquierda, la gente de progreso y la gente de bien, es la construcción de este relato donde haga un análisis adecuado sobre esos principios del derecho internacional, de los derechos humanos, de verdad, justicia y reparación, de construir el relato de nuestra verdad histórica, que en este caso se sustentó ese periodo no solamente sobre camposantos, sino sobre campos de exterminio. Si hablamos de hoy de Gaza, que es un campo de concentración, creo recordar que son 8 millones de habitantes, en este ámbito España fue durante 40 años un auténtico campo de concentración donde los ciudadanos fueron sometidos a un proceso de eliminación de todo tipo de derechos y en algunos casos también de la vida. Por tanto, debemos seguir trabajando en la construcción de ese relato, debemos ser capaces no hay nada nuevo en esta efebocracia que se trata de crear. Es importante sobre todo
recuperar y tener presente los valores y la experiencia y la lucha y los sacrificios y la entrega y la pérdida de vidas y de libertad de muchas de las personas que estáis aquí. Eso forma parte de nuestro patrimonio y por eso yo me niego, lo digo claramente, a descontextualizar el proceso de transición y el papel que jugaron todos y cada uno en aquel momento. Es muy fácil hacer juicios pues 40 años después, pero aquellos que tuvimos la oportunidad de vivirlo más jóvenes, pues y yo especialmente veo con desazón el tratar de desautorizar ese periodo. Ese periodo es fruto, como digo, de la correlación de fuerzas, una correlación de fuerzas que fueron necesarias unas elecciones y pocos meses para decirnos y para enseñarnos, o para decirles, mejor que para decirnos, que una cosa es predicar y otra el trigo. Por tanto, yo creo que el empeño es en construir la memoria, en construir este relato, en compartirlo entre todos y sobre todo porque se lo debemos a ellos, se lo debemos a 30 y pico millones de españoles, pero se lo debemos especialmente a las generaciones futuras, de que puedan recibir una información correcta, adecuada, verdadera de lo que sucedió en este periodo y al mismo tiempo reparar. Y cuando hablo de la reparación, hablo de reparación económica y hablo en este caso de reparación moral al conjunto de los ciudadanos españoles que han sufrido la represión de la dictadura y la pérdida de libertades en sus diferentes grados. Si os imagináis cualquier método de represión que seáis capaces de imaginaros, todos fueron aplicados en este país, todos fueron aplicados por esa dictadura y en ese periodo. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente a todos los que estáis aquí y a todas que habéis contribuido a que nosotros podamos decir 40 años después de la transición, 80 años después del golpe de Estado, lo que estamos diciendo hoy aquí, y yo creo que eso lo debemos a todos y a todas nosotras.